Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Quiero que esta mañana abras tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, verdaderamente, o ciertamente, o evidentemente os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. El tema de esta mañana, cerrando todo el ciclo de la gracia, de la libertad en Cristo, el tema de hoy es la libertad de un discípulo verdadero. Diga conmigo: la libertad de un discípulo verdadero. El objetivo de la prédica es que usted comprenda cómo inicia esa libertad, cómo se mantiene esa libertad y cómo se establece esa libertad en Cristo. Es importante entenderlo. Pero antes de este pasaje, antes de los versículos que yo mencioné, del 31, si uno quiere interpretar correctamente las Escrituras, uno tiene que ir al contexto. El contexto nos habla de cómo los discípulos están con Jesús, pero la multitud está conformada por líderes religiosos, fariseos, y están ubicados en el templo de Jerusalén, en el patio, obviamente. Y los maestros de la ley y los fariseos, estando Jesús enseñando, le llevaron a una mujer sorprendida, dice la Escritura, en adulterio. Y la llevaron a Jesús para que él dijera qué hay que hacer, porque la ley dice que hay que apedrearla, o hay que apedrearlos. Pero llevaron a Jesús para ver qué decía. Y el Evangelio dice para que le tentasen, para que ver qué decía él o qué pensaba él, y de esta manera acusarlo. Entonces tenemos aquí algo importante. Antes de decir que el Hijo es el libertador, tenemos una mujer que está esclavizada, obviamente, por el pecado de adulterio. Pero también tenemos a religiosos, a los escribas y fariseos, que ante la evidencia interna que Jesús hace de sus corazones, porque cuando le llevan a la mujer, él dice en la Biblia que se inclina y empieza a escribir en tierra. Y empieza a decirle: ¿tú qué dices? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Entonces, la Biblia dice que uno por uno de los ancianos, de los religiosos, de los fariseos, uno por uno, desde el más viejo, se va de la escena. Uno por uno. Pero antes de irse, Jesús les dice algo. ¿Alguien recuerda qué les dice? El que está libre de pecado. Yo quiero que escuche eso. Por eso quise ir al contexto. Porque Jesús habla de libertad. Pero el contexto es que Jesús toma el asunto para enseñar después de la libertad. Tenemos una mujer esclavizada.
Y aquellos que querían apedrear a la mujer también estaban esclavizados. De tal forma que cuando Jesús le dice, el que esté libre, libre. Y entonces ellos automáticamente al irse están conscientes de que están esclavos. No son como esta mujer. No cometen pecados sociales como esta mujer. Pero Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje ¿qué? La primera piedra. Ellos estaban esclavizados en su interior. Había muchas cosas. Posiblemente alguno de ellos había golpeado a su esposa antes. Posiblemente alguno de ellos había hablado de su suegra antes. Posiblemente alguno de ellos había discutido con su hijo y lo había tratado de una manera mal. Sin en cambio, públicamente ellos querían, a través de su actitud contra aquella mujer, pensar o dar a entender que estaban bien. Entonces, al encontrarse ante esta escena, ellos estaban conscientes que habían pecado. Ahora, después del incidente con esta mujer, Jesús va a continuar a enseñar. Y va a enseñarles algo muy especial. El versículo 12 nos dice la base de su enseñanza. Algo muy importante. Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús siempre va a ocupar los asuntos de la vida. Y cuando la gente, el chisme, valga la expresión, ya se corrió. El asunto de la mujer, el asunto de aquellos que querían apedrearla, mas no pudieron porque había también problemas en su interior. Y Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Tendrá la luz de la vida. O sea, pone a la mujer, pone a los fariseos, a los escribas, y les dice a la gente, no solo ellos tienen problemas, todos tenemos problemas. Y entonces les habla, les da la noticia, la prédica. Su mensaje fue, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo vengo del cielo. Y los religiosos cuestionaron, no creyeron. El versículo 24 nos dice que ellos no creyeron el mensaje de Jesús. Todavía la gente, mire cómo la gente responde al mensaje de Jesús. Pone a la mujer, pone a los líderes, a los religiosos, y les dice, ellos no están bien, ellos están esclavizados. Y la gente dice, bueno, ellos son, pero nosotros no. Miren lo que dice el versículo 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué cosa? En vuestros pecados moriréis. O sea, la gente no acepta el pecado, la gente no acepta que está mal. Siempre dice, ellos son los malos, la mujer es la mala, los sacerdotes son los malos, los fariseos son los malos, pero nosotros yo no tengo responsabilidad, yo no conozco la Biblia, yo no sé qué dice Dios. Entonces los religiosos cuestionan, o la gente no cree en Jesús. Pero escucha esto, dice, si no creen ustedes en mí, si no creen que yo soy la luz, si no creen que yo soy de arriba, si no creen que yo soy el Hijo de Dios, ¿qué dice? En vuestros pecados moriréis. Pero el versículo 30 nos dice algo muy importante. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿De qué cosas? Eso es muy largo explicar, pero él enfatiza, yo soy de arriba,
Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el gran yo soy. Y aunque otros religiosos no creyeron, muchos ¿qué? Muchos ¿qué? Muchos creyeron que era el Hijo de Dios, que era la vida. Y a esos creyentes, a esos nuevos creyentes, les da un mensaje. Siguiente versículo. Dijo entonces Jesús ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. A los nuevos. Miren el mensaje para los nuevos. A los nuevos creyentes. Si un creyente va a llegar a ser libre, va a caminar en libertad, tiene que hacer varias cosas. Ese es el punto del mensaje. A los nuevos creyentes les dijo: si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Escuche entonces esto. El mensaje para los nuevos creyentes es que si ellos permanecen en la palabra, entonces no solo serán creyentes, sino serán verdaderos ¿qué? Discípulos. Entonces la libertad de un discípulo verdadero inicia, número uno, creyendo en Jesús. La libertad inicia creyendo en Jesús. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Versículo 31, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Creyentes. Si usted va a avanzar en la fe, debe iniciar creyendo en Jesús. Nadie puede ser un discípulo de Jesús si no cree en Jesús. Nadie puede seguir a Jesús si no cree en Jesús. Nadie puede ser libre si no cree en Jesús como el Hijo de Dios. La libertad es clave, pero se inicia creyendo en Jesús. Ahora, la creencia en Jesús no solo es un sistema de creer, un sistema doctrinal, es decir, o el credo apostólico. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios. No necesariamente eso es creer en Jesús. La creencia en Jesús es más que una confesión doctrinal o una confesión intelectual. La creencia en Jesús debe ser una experiencia. Diga conmigo, experiencia. O sea, posiblemente no entiendas la doctrina, pero si tienes una experiencia es lo más fuerte. Es lo mejor, una experiencia interna. La experiencia y la creencia de tu corazón deben ser expresadas con tu boca. Pablo dice, si confesamos a Jesús y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cuando tu boca confiesa, la experiencia y la creencia de tu corazón no es solo una acción fonética, o no es solo una declaración de bueno, creo en Jesús, sino esa confesión es una entrega de mi vida a Cristo y una entrega de mis derechos a someterlos al señorío de Jesús, Él viene a ser el Señor de mi vida. No solamente yo creo en Jesús como no es una creencia, repito, doctrinal, es una experiencia, y esa creencia es una experiencia que me va a llevar a una vida un vivir diario a pesar de todas las cosas. No importa quién esté en mi contra, no importa que gigante venga en mi contra, yo creo en Jesús como el Señor, la máxima autoridad. Confesión con tu boca, sin una experiencia y una creencia en tu corazón, solo es religión. Pero entonces, la libertad de un discípulo inicia, número uno, creyendo en Jesús. Y la creencia en Jesús es una experiencia interna.
Tú no puedes hacer que una persona sea un discípulo de Jesús si no antes ha tenido un encuentro con Jesús. Tú no puedes hacer que esa gente sea libre si antes no creyó en Jesús. No se equivoque. La gente busca solamente, mucha gente busca solamente la iglesia, busca a Jesús, busca la religión solamente para que le ayuden a ser mejor, a arreglar sus problemas. Pero no es así. Si alguien va a ser un verdadero discípulo, necesita tener una experiencia con Cristo. ¿Está bien? Ahora, en segundo lugar, la libertad de un verdadero discípulo se mantiene cuando este discípulo permanece en la palabra. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son, ¿qué cosa? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, ¿serán qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Primeros, la libertad de un verdadero discípulo inicia creyendo en Jesús. Segundo, ¿alguien ya lo vio? Permaneciendo en la palabra. Diga conmigo, permanecer en la palabra. Después de que usted crea, después que una persona cree, el verdadero discípulo debe permanecer en la palabra de Dios. Y ahí está, como dicen en el rancho, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque si creen, muchos confiesan a Cristo, lo hacen con su boca y tienen una experiencia con Cristo, pero no permanecen en la palabra. ¿Está aquí conmigo? La palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Por lo tanto, el éxito o el fracaso en la vida cristiana, o en este caso en un discípulo, depende totalmente de cuánto atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? El éxito en la vida de un discípulo está en cuánto atesoramos en nuestro corazón, ¿qué? La palabra de Dios. Y ahí está el talón de Aquiles de mucha gente. Cree en Jesús sinceramente, cree en Jesús, tiene una experiencia con Cristo, pero la ausencia de la palabra de Dios obviamente hace que ese no sea más que un creyente y no llegue a ser un verdadero discípulo. La falta de conocimiento y de permanencia en la palabra trae destrucción en la fe. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios es absoluta, es poderosa, es transformadora, es eficaz, es viva, santificadora. Y solo un pasaje, esto no es el tema, es una referencia de que el verdadero discípulo sostiene su libertad cuando permanece en ¿qué? En la palabra de Dios. No importa que venga, no importa cuál sea el problema, no importa que gigante se presente, no importa qué barreras estén ahí para conquistar mi bendición, no importa que se levante, no importa, yo permanezco en la palabra. Si Dios lo dijo, entonces esto es verdad. No importa que sienta, no importa que me duela, no importa que día sea oscuro, no importa cuál sea el clima, no importa nada, absolutamente. La palabra de Dios es viva, es eficaz, Él tiene todo el control. Amén. Entonces, solo una referencia de lo que es el poder de la palabra. Segunda carta a Timoteo,
capítulo 3, versículo 15 al 17, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, diga conmigo, útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, el fracaso de muchos discípulos está en solo creer en Jesús, pero no permanecer en su palabra. Diga conmigo, permanencia. Y la permanencia está obviamente en que tú lees, en que tú estudias. Y cuando tú lees y estudias y tienes la palabra, tú permaneces en ella. No te mueves, no importa que sea, no importa que venga, tú permaneces en él. En tercer lugar, la libertad de un verdadero discípulo comienza, número 1, creyendo en Jesús. Número 2, permaneciendo en su palabra. Número 3, conociendo la verdad. Esa libertad se establece, ya se hace firme, se hace, un cerco divino cuando tú conoces la verdad. Versículo 32 dice de Juan 8, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y conoceréis. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de experiencia interno. Pero la verdad no solo es la Biblia. La verdad es una persona. La verdad no solo es un resumen doctrinal, sino la verdad es una persona. Yo soy el camino, ¿y qué? La verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, cuando Él habla de conocer la verdad, no solo se refiere a la doctrina, a la letra, sino se refiere al mismo. ¿Conoceréis qué? La verdad. Y a Jesús no se le conoce solo por un tratado de doctrina, se le conoce por revelación. No por información, sino por revelación. Diga conmigo, no por información, sino por revelación. Porque hay gente que conoce mucha Biblia, y es fantástico conocer Biblia, pero esa palabra no ha sido revelada. Entonces, conocer es revelación al corazón, al espíritu. Y conoceréis la verdad, y esa verdad, ¿qué hará? Mire cómo esa palabra actúa. Tú no puedes ser libre en tus fuerzas, pero si conoces la verdad y conoces la verdad escrita y la verdad viviente, entonces seréis ¿qué? Libres. Somos libres con la verdad que conocemos. Pero ¿qué sucede con la verdad que ignoramos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si Jesús dice que hay una libertad, implica que hay una esclavitud. Y te digo algo, estamos en el contexto de Juan 8, y los creyentes o la gente que escuchó a Jesús negaron ser esclavos y sustentaron que no eran esclavos por la herencia religiosa que tenían. Vea conmigo el versículo 33. Le respondieron, ¿qué cosa? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cómo que esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y dijeron, linaje de Abraham somos y jamás, ¿qué? Hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En una prédica en el pasado, no sé qué año fue, yo les dije, estos chicos, perdón la manera de decirlo, estos tipos o estas personas, si se referían a una esclavitud física, estaban mintiendo. Porque sus antepasados, los hijos de Abraham, habían sido esclavos, dígame, ¿alguien recuerda dónde? En Egipto, 430 años. Después de Egipto, se pasaron el Mar Rojo, 40 años vivieron en el desierto, y después vivieron y entraron a la tierra prometida, y de la tierra prometida, ahí fueron esclavos, ¿hacia dónde? ¿Alguien recuerda?
Babilonia. Y en ese momento, ¿quién eran o qué cultura estaba dominando ese imperio? ¿Qué imperio dominaba esas tierras? El Imperio Romano. Entonces se estaban mintiendo. Y si ellos se referían al aspecto espiritual, Jesús entonces dice, momento, recuérdense la mujer, esclava en pecado. Recuérdense ustedes de los escribas y fariseos que reconocieron su pecado. No pudieron ellos aventar la piedra porque no estaban libres de pecado. Entonces, la esclavitud de la cual habla Jesús no es una esclavitud, física, no son de cadenas físicas, sino de problemas internos. Versículo siguiente, 34, dice, Jesús le respondió, ¿qué cosa? Jesús le respondió, de cierto os digo, Jesús no está hablando de las cadenas ni de la esclavitud como nación. De cierto os digo que todo aquel, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Esclavo, es del pecado. Y como le dije anteriormente, el pecado es un ente, no solamente es violación a la ley, el pecado es un ente, es como un ser que te aplasta y no te deja ser, y te vas a hacer lo que Él dice que tú seas. Mientras no entendamos y aceptemos esa verdad, yo entiendo las filosofías modernas, yo entiendo el querer, ser inclusivos ante la sociedad, yo entiendo esa parte. Pero aún Jesús entendió el problema de la mujer adúltera. Él no la condenó, solo le dijo que ve y no peques más. Ni yo te condeno. O sea, el problema no es los frutos del pecado, sino el no reconocer que hay una esclavitud que te mantiene, te sostiene y te guía a donde ese ente que esclaviza te lleva. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que esclavo es del pecado. Y el tipo de esclavitud está en base al tipo de pecado. Diga conmigo, el tipo de esclavitud está en base al tipo de pecado. O sea, yo nunca fui esclavo de algún vicio. En este caso, marihuana, cocaína, cigarros o bebidas. Yo no fui. ¿Usted cree que puedo caer en eso? No. Yo no tengo ningún problema con eso. Usted me pregunta, pastor, ¿y cuáles son sus pecados? ¿En qué puede ser esclavo? Bueno, eso ya cada quien, ¿no? ¿Sigue conmigo? Entonces, usted tiene que ver cuál es su tipo de esclavitud. Usted tiene que ver cuál es. Pero ahora, ¿cómo es que negaron ellos? ¿Por qué lo negaron? No somos esclavos de nadie. Pero define un poco lo que es esclavitud. Es la condición en la cual un individuo está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Podemos nosotros decir, bueno, es que así lo hacen todos, es que así está sucediendo en la vida, es que así, así fue mi abuelito, así fue mi tatarabuelito, así son mis padres, o lo que sea. Podemos nosotros excusarnos. Y la excusa no nos llevará a nada, la excusa nos va a esclavizar más.
Muchos creyentes o discípulos no creen que pueden ser verdaderamente libres porque no creen que pueden ser verdaderamente esclavos. ¿Cuántos creyentes tienen la misma postura y mantienen una constante? Niegan que pueden ser esclavos y con esta actitud son tan fácil y presa de pecados y digo una cosa, y de demonios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no deis lugar al diablo. Sencillo. Otros son esclavos del pecado y lo niegan, aunque su vida, aunque sus creencias no concuerden con su estilo de vida. Y lo niegan. Y como dice el dicho, pues cada quien. Porque al final, ¿quién es el que sufre la esclavitud? ¿Quién es? Es el individuo que está siendo esclavo. Jesús afirma que sin importar entonces el linaje, yo puedo decir el linaje, los años en la vida cristiana, las Biblias que tú tienes, la música que tú escuchas, no importa si tú no reconoces el pecado, ese pecado todos te va a esclavizar siempre. El pecado es la causa de esclavitud. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo. Esclavo, está encadenado y el amo es el que dicta lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Sencillo. Y el tipo de esclavitud está en base al tipo de pecado. Si estás pecando y quieres ser libre, tú necesitas reconocer que hay un pecado en tu vida. Eres esclavo si el pecado te ha derrotado. Es tu dueño. Y no eres capaz de ser un discípulo verdadero, un discípulo libre. Quizá dices, creo en Jesús, pero si no permaneces en su palabra, entonces estás siendo esclavizado. Si te excusas como a los religiosos, yo no soy esclavo, yo no soy como la mujer adúltera, vamos a apedrearla. Yo no miento. Yo no golpeo a nadie. Yo no estoy robando a nadie. Y te estás dando golpes de pureza. Yo te digo, ¿y qué de ese odio que tienes? ¿Qué de esa amargura que tienes? ¿Qué de esa actitud de decir, ojalá le pase esto? De esa envidia a otras personas porque tú no tienes lo que ellos tienen, tú no haces lo que ellos hacen, o en el sentido bueno, vamos. Ese deseo de venganza. Esa mala actitud para con las personas. Y tú me dices, no pastor, yo estoy libre de pecado, yo no peco. ¿Quién le dijo? Yo soy hijo de Abraham, como dijeron los religiosos. Pues, aunque sea así, de que dices, yo no soy un adúltero. Pero qué, repito, de esa amargura, de ese rencor. Y todavía sigue diciendo, yo no soy esclavo. Yo quiero que vayas conmigo al versículo 37. Quiero que tú veas la evidencia o el resultado del estado de esclavitud. Mire lo que dice Jesús. Les dice, mire muchachos, les dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Yo sé que ustedes tienen la sangre real, la sangre azul de Abraham. Ustedes son un pueblo maravilloso, una familia maravillosa. Y le dice Jesús, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero ¿qué cosa? Pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué? No haya cabida. La mayor evidencia de esclavitud es la conducta. Diga conmigo, la conducta. La conducta. La forma de ser.
Alguien dice, pastor, yo no soy como esa mujer adúltera, yo no soy como los religiosos que no tuvieron, la moral para aventar la primera piedra. Pero hay gente esclava hasta con el orgullo, orgullosos hasta montados en un burro. Y no pueden hacer más que esa actitud. Y alguien dice, yo no soy esclavo. La mayor evidencia de esclavitud es la conducta del corazón. Dice la Biblia que del corazón vienen ¿qué? Todas las cosas. De ahí viene todo. Todo lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. De acuerdo con el estado del corazón es tu conducta. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra, ¿qué cosa? No haya cabida, no haya lugar en vosotros. Si ustedes ven, Jesús no niega el linaje de ellos, pero dejó claro que la conducta de sus corazones o las conductas o las actitudes externas implican o hablan de la esclavitud. No importa tu linaje, no importa, repito, cuántos años tengas en el cristianismo, no importa si lees Biblia, tu conducta privada va a reflejar la esclavitud que tú tienes. Tú tienes que reconocer cuál es tu conducta. ¿Cuál es la conducta externa? Ahora, si no aceptas la verdad y tú te defiendes y dices, yo no quiero ser esclavo, yo no soy esclavo, yo soy un creyente, yo vengo a la iglesia y usted no me conoce, pastor, y es más, usted es buena onda en la iglesia, usted es buena persona en la iglesia, pero como ellos no aceptaban el problema que tenían. Y 1 Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Si quieres ser un discípulo libre, un creyente libre, es tiempo de reconocer tu situación ante el espejo de la palabra de Dios. Pero otra cosa que quiero marcar en este pasaje es que hay un resultado que va a evidenciar también la esclavitud. El versículo 35, todos, dice: podemos negar la esclavitud, podemos negar que no hemos pecado y que estamos muy bien en la vida y que ningún hábito nos gobierna y que todos estamos muy bien, somos buenos creyentes y nosotros somos amados de Dios y cosas por el estilo. Pero el resultado de la esclavitud es que no vivimos como hijos. El esclavo, ¿qué cosa? No queda en casa para siempre. El esclavo no va a disfrutar para siempre de las bendiciones del Padre y no va a recibir herencia. El hijo va a disfrutar siempre las bendiciones del Padre y él va a recibir ¿qué? Herencia. El pecado no solamente esclaviza, te mantiene haciendo su voluntad, sino te quita el privilegio de ser hijo. Y los privilegios de hijo y el pecado es lo que hace. Pero Jesús dice algo en el versículo 36. Miren lo que hace Jesús. A los que reconocen su esclavitud, a los que dicen, está bien Jesús, soy un buen cristiano, soy un buen religioso, soy descendiente de Abraham, etcétera, etcétera, pero yo reconozco que he pecado.
y que hay algo en mi vida que me está esclavizando, si tú reconoces, Jesús dice, ponte de pie por favor y quiero que leas esto conmigo. La libertad está en el Hijo de Dios. Mire, Él dice, el pecado esclaviza. Y les trata de hacer conciencia del pecado. Ahora, no se trata de señalar o de señalarte aquí. El objetivo del mensaje es que tú estés consciente qué hábito te está gobernando, qué problemas estás teniendo. Y la respuesta a ese problema, a ese hábito, no importa los barrotes dobles que tengas en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, no importa cuál cárcel de seguridad el pecado, el amo te ha metido, no importa, y posiblemente te ha dicho nunca vas a salir, quizás te ha condenado perpetuamente y nunca vas a salir, pero Jesús dice esto esta mañana para ti. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, la libertad está en Jesús. Él fue a la cruz y pagó por ti. Él fue a la cruz y venció al pecado. Él fue a la cruz y venció al diablo y todas sus huestes, ¿cierto? Y Él te garantiza la libertad. No hay ataduras, no hay puertas o cerrojos o paredes que no importa lo grande o lo alto que sean, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando hablo de tipo de cerrojos, hablo del tipo de pecados. Cuando hablo del grosor de las paredes, hablo también del problema del pecado, del hábito que sea, no importa que sea. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, Él es el libertador. No es la iglesia, no es un ministro, no es un pastor, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el libertador. Si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libre, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para dar libertad a los cautivos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Es el Hijo de Dios. Él fue a la cruz, Él murió en el Calvario, Él fue sepultado, mas resucitó. Su nombre es sobre todo nombre. Es importante que lo comprendamos. Si el Hijo os libertare, pero la libertad llega cuando tú reconoces tu esclavitud. La libertad es un estado maravilloso. Eres libre de vicios, de acciones, de aspectos, de hábitos de tu corazón. Si el Hijo actúa en tu vida. Como discípulo eres libre cuando Cristo y su palabra dominan tu corazón. Cuando no haces lo que quieres, sino cuando haces lo que deseas y lo que debes, como fruto de tu libertad. Ya no pelees más esa lucha. La vas a perder siempre. Tírate a la cruz. Él es el libertador. Tú no puedes hacer nada en tus fuerzas. Jesús es el libertador. Tu libertad inicia con la creencia en Jesús. Por favor, afianza bien esa parte de tu fe. Jesús. Afianza bien esa parte. Esto no es asunto de religión, es asunto de creencias. Y la creencia es que Jesús es el Señor. Es el único Salvador. Él es la verdad y Él es la vida. Inicia entonces tu libertad en la creencia que Jesús es el Señor. Y se mantiene esa libertad cuando permaneces en su palabra, y se establece esa libertad cuando conoces la verdad. Hay una revelación de Cristo en tu corazón. La diferencia entre un discípulo verdadero y un discípulo falso está en la permanencia.
Y permanecer no necesariamente significa una constante, por ejemplo, de fe cristiana, o una constante de asistencia en la iglesia. Porque alguien puede decir: pastor, soy cristiano 45 años atrás. Toda la vida he sido cristiano, no he negado a Jesús. Pero Jesús define permanencia no como una fidelidad en el tiempo, sino como una relación permanente con Él. Estoy hablando de Juan 15. El que permanece en la vid, el que está pegado a la vid, el que toma su vida de la vid, da mucho fruto. Permanencia es relación, permanencia es comunión con Cristo. Y si tú eres un cristiano pero no permaneces en la comunión con la palabra viviente, tú no la vas a hacer en la vida. Dile a tu vecino: te están hablando. No seas conocido como quien permanece y persevera a través del tiempo en la fe o en la iglesia, sino por tu permanencia en comunión con Jesús. La permanente comunión con Cristo te va a llevar a permanecer y a perseverar en un testimonio correcto mientras tú estás en el tiempo dentro de la iglesia. La esclavitud va a continuar si no aceptas el problema. Si negamos la esclavitud, no seremos libres. No serás verdaderamente libre hasta que aceptes que eres esclavo verdaderamente. La mayor evidencia de esclavitud es la conducta del corazón, y ahí es asunto tuyo. Aquellos hombres vieron. Quizá no se sabe, no se puede entender dónde hallaron a esa mujer en adulterio. Pero quizá había evidencias de quién era. Se notaba que era una mujer adúltera. Si tú vas al centro, tú vas a ver dónde hay mujeres que se dedican al adulterio y la fornicación. Es notable. Pero lo que no se notaba era la esclavitud que tenían los religiosos. Pero Jesús sí conocía sus corazones y les dijo a ellos: quien esté libre ¿de qué? Libre de pecado, arroje la primera piedra. Le digo a usted desde este lugar: usted se ve santo. Yo no conozco sus vidas, Él las conoce. Pero Él no está aquí para condenarte. Diga conmigo: Él no está aquí para condenarme. No importa si el pecado es evidente o el pecado se esconde. Cuando Jesús les dijo: tiren la primera piedra a quien esté libre, es para confrontarlos con el pecado de su corazón y unirse a la mujer para poder escuchar las palabras maravillosas que puede escuchar un pecador: ni yo te condeno, solo ve y qué, y no peques más. Desde este lugar ustedes son muy buenas personas, y creo que lo son. Pero cada uno de ustedes sabe la lucha interna de sus corazones. Señores, un 15 de septiembre alguien encabezó la lucha de independencia. Hoy en todo el país, en alcaldías, rancherías, se va a dar el grito de independencia. Somos libres. Señores, qué bendición es ser libres, en serio.
Cuando vas a un país extranjero tienes que cuidarte de no cometer faltas, de estar bien, porque pueden confundirte. Y aunque uno lleva documentos, no es uno libre decir no estás en tu país. Pero aquí hasta puedes andar sin la credencial del INE. Se te nota, eres mexicano. Y si te piden cantar el himno nacional, tú no dices Guadalajara, Guadalajara. No. Tú dices, ¿cómo? Mexicanos al grito de guerra. Sí, es ser libres, es maravilloso. Pero esos libres, esclavos, hay muchos de ellos, esclavos. Y no sé usted hoy, este día, inclina tu rostro y ve ante Jesús y dile: tú conoces mi corazón, tú sabes todas las cosas, conoces mis palabras, conoces mi corazón, mi mente, mis pensamientos, tú los conoces. Conoces los deseos de mi corazón para el mal. Conoces la conducta interna. Yo me presento como aquellos religiosos justos ante aquella mujer pecadora. Pero tú conoces la verdad. Tú sabes la verdad. Y todos dirigiendo nuestro corazón y nuestra fe en Cristo. Porque la libertad de un verdadero discípulo comienza creyendo en Jesús. Esta mañana afirma tu creencia en Cristo. Afirma tu creencia en Jesús. Que tu boca confiese la creencia de tu corazón esta mañana. Dígale a Jesús: tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mí. Creo que derramaste tu sangre para perdonar mi pecado. Creo en el poder de tu palabra. Pero ven esta mañana y haz un milagro de libertad en mi corazón. Tienes que llegar a casa esta mañana, estos días de septiembre, tomar un lápiz y decir: Señor, esto es el problema de mi corazón. Y anotar cada aspecto de tu corazón donde tú eres esclavo, donde tú tienes que reconocer que eres esclavo. Tomar esa acta, firmarla y decirle: este soy yo. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquella mujer delante de Jesús no se excusó, no dijo: bueno, lo hago por esto, por aquello. Simplemente reconoció su pecado ante Él. ¿Quién no puede hacerlo ante Él? Y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, solo nunca más seas esclava del pecado, nunca más vuelvas a lo mismo. Esta mañana reconoce a Cristo como el libertador. Esta mañana reconoce a Cristo como libertador. Y tus cadenas
tus cerrojos se abrirán, tus murallas van a caer y la libertad en Cristo vendrá, porque Él es libertador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. Él es libertador. No es la religión, no es la letra, no es un pastor, no es una iglesia, es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino para deshacer toda obra del diablo. Él vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para sacar a los presos de la cárcel. Los que ya son creyentes en Jesús, tienen años caminando con Cristo, díganle esta mañana: quiero permanecer en tu palabra. Ayúdame a leer, a entender, a asimilar tu palabra. Yo quiero permanecer en ella. Quiero que sea el ancla de mi fe. Quiero que los principios actúen en mi corazón de manera automática cuando tengan que cuando se activen. Cuando encuentre situaciones adversas, tu palabra me guíe. Tu palabra, como dijo David, sea lumbrera mi camino, sea la lámpara a mis pies. En la oscuridad me guíen, en la adversidad me guíen. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra, que tu palabra sea esa lámpara a mis pies, esa lumbrera a mi camino. Que tu palabra sea lo más rico que pueda probar mi corazón, probar mi alma y saciar mi espíritu, Señor. Y que la revelación de la verdad de un Cristo vivo me mantengan firmes en la libertad con que Cristo me hizo libre.